Buenas noches, clase. Nosotros somos el grupo E de la clase de Introducción a la Ingeniería Eléctrica. A continuación, les vamos a presentar un informe donde desarrollamos lo que es un circuito en paralelo. En el siguiente proyecto, con ayuda del simulador de la Universidad de Colorado, FED, estudiamos los circuitos paralelos. Veremos cómo se miden los valores de la tensión y corrientes de las resistencias en paralelo para luego comparar los resultados. Este proyecto demuestra el significado de un circuito paralelo, cómo hacer un circuito paralelo, sus diversas características y aplicaciones. Ok, también veremos lo que son los objetivos generales y objetivos específicos. Como objetivos generales tenemos lo que es construir el circuito paralelo a partir del dibujo esquemático. Tenemos también lo que es utilizar los voltímetros y amperímetros para tomar lecturas de circuito. Tenemos también lo que es conocer el funcionamiento y manipulación de un circuito eléctrico en paralelo. Estas son las opciones que nos ofrece lo que es el simulador FED. Tenemos como objetivos específicos también conocer el procedimiento para medir resistencias en paralelo. También obtener los valores de manera analógica. Y por último tenemos comparar los valores obtenidos en esta práctica. Ok, en el marco teórico tenemos lo que es la definición de un circuito paralelo. Y es que llamamos circuito paralelo cuando dos o más componentes están conectados al mismo nodo y ambos lados de los componentes están conectados directamente a la batería o cualquier otra. La corriente en un circuito eléctrico paralelo tiene dos o más cambios para fluir a través de él. Y es que lo mejor de este circuito es que si se funde un elemento no afecta al resto de los componentes. Es por ello que este tipo de circuitos son utilizados para las redes eléctricas en casas. De esta manera, si falla una de las estaciones de la red, las otras conexiones no se alteran en absoluto. Cabe mencionar que si se conectan más elementos en paralelo, todos tendrán la misma tensión, pero obligan a la fuente a producir o generar más corriente eléctrica. También vamos a abarcar lo que son las determinadas características que permiten su diferencia entre los demás circuitos. Como característica número uno, podemos decir que el voltaje es igual a todos los componentes del circuito. Característica número dos, son fáciles de modificar y reparar. Característica número 3 es que la electricidad no fluye mediante un solo camino. Por ello, un resistor puede dejar de funcionar y los demás bombillos no se verán afectados. Facilita el encendido o apagado independiente de cada componente, sin tener que perjudicar el resto del sistema. Ok. También tenemos dentro del marco teórico lo que son los ejemplos de uso. Como ejemplos de uso tenemos diversos, lo que son en el campo. Estos se pueden aplicar en los circuitos paralelos. De hecho, está incluido en los artefactos que se utilizan en la vida cotidiana. Como primer punto tenemos lo que son las redes eléctricas domésticas, que es una sola fuente de energía que suministra a todas las demás, y en caso de que una se queme, las demás seguirán funcionando perfectamente. Esto es el comportamiento de lo que es el voltaje en un circuito paralelo. Tenemos también como ejemplo lo que son las luces de Navidad. Antes tenían un circuito en serie, pero al agregarle un circuito en paralelo se han hecho más confiables y duraderas. Tenemos por último lo que son las redes de energía eléctrica en grandes urbanizaciones. En la siguiente diapositiva tenemos lo que es la figura 1, lo que es nuestro simulador FED, y en lo que es nuestra figura 2, puesto el circuito que se nos ha asignado. En este caso, en vez de utilizar fuentes de corriente, hemos utilizado fuentes de tensión debido a las limitaciones que tenemos en nuestro simulador. Bien. También dentro del marco teórico vamos a abarcar las diversas facilidades que nos permite el simulador FED. Cuenta con un voltímetro que se utilizó para medir la diferencia de potencial eléctrico.
también conocido como voltaje, entre dos puntos en una corriente eléctrica y con dos clases diferentes de amperímetros que se utilizó para medir la intensidad de las corrientes eléctricas. Ok, como desarrollo del proyecto, cómo se llevó a cabo lo que fue la simulación dentro del programa FED, tenemos que se realizó una práctica relacionada por medio de un multímetro. Se hicieron lo que son las diferentes mediciones en el circuito. Específicamente, medimos lo que fueron dentro del circuito en paralelo, lo que fueron resistencias de 10 ohmios, de 20 ohmios, 30 ohmios y 40 ohmios. Todo conectado con una fuente de 10 voltios. Dos fuentes de 10 voltios se utilizaron. Se utilizó el voltímetro y se midieron los extremos de los componentes, detallando así sus diferentes valores de voltaje. También para medir la corriente con ayuda de un amperímetro, se desprendió una parte del resistor ubicando en un punto diferente al inicialmente establecido, de manera que se determinó la corriente que circula antes de llegar al resistor. Ok, en la siguiente pantalla compartiremos lo que es el circuito que hemos simulado. Como podemos ver en este circuito tenemos aquí el voltímetro, tenemos lo que son diferentes amperímetros midiendo la corriente que circula a través de cada una de estas resistencias. Tenemos las dos fuentes de tensión de 10 voltios. En este caso hemos utilizado ambas de 10 voltios en la misma dirección, ya que si utilizamos diferentes voltajes tendríamos problemas para simular el circuito. Bien, en este caso optamos por trabajar ambas fuentes de 10 voltios. Y como podemos observar, tenemos las resistencias de 10, 20, 30 y 40 ohmios. Y podemos ver en los amperímetros la corriente que circula a través de ella, la cual podemos comprobar incluso con ayuda de la ley de Ohm. En este caso tenemos una resistencia de 10 ohmios por la cual están circulando 10 voltios. En este caso tenemos una corriente que circula a través de ella de 1 amperio. Lo mismo con la resistencia de 40 ohmios. A través de ella circulan 10 voltios, por lo tanto la corriente que hay circulando en esta resistencia es de 0.25 amperios o 250 miliamperes. Lo mismo podemos observar en las diferentes resistencias, en la de 20 ohmios, que por ella circula una corriente de 500 miliamperes o 0.5 amperios. Ya por último tenemos la resistencia de 30 ohmios, por la cual circula una corriente de 0.33 amperes, o también podemos decir que son 333 miliamperes. Bien, este ha sido nuestro circuito que nosotros hemos presentado. Ahora lo dejo con nuestro compañero Edward. Ok, pues aquí utilizamos lo que es el simulador FED para enfocarnos en lo que son las mediciones de voltaje y también de amperaje. Pues eso ha sido todo por hoy. Buenas noches. Okay.